Bueno, muy bien, el metadato con nuestro compañero Guillermo Jeremía. Un gusto, un placer saludarlo en este día tan especial. ¿Cómo le va, Guille? ¿Cómo le va, Ezequiel? Bueno, igualmente, muy bien. Bienvenido. Me alegra mucho. ¿Cómo arranca la semana? Bueno, con algunos avatares que lo favorecen y otros que me perjudican. No pasa nada. No pasa nada, pero bueno. Debiera pasar. ¿Qué tiene que hacer hoy No, nosotros... el cuerpo técnico? Nada, no tiene que hacer nada. ¿No tiene que hacer nada? No tiene que hacer nada, no. ¿Ningún cambio? No, ahora no. No. Hay que esperar un poco. Está bien. Que baje la espuma. Claro. No se pueden tomar decisiones con... En caliente. Claro, Sí, exactamente. como en la vida, ¿no? Efectivamente, hay que poner el freno un poco y ver. Es fútbol, tampoco es la vida y la muerte, Sí. como si no hubiera otras cosas más graves para... Sí. Solo es cotillón para que nos divirtamos y nos escapemos un poco de la realidad y bienvenido sea que tengamos esas vías de escapes. Bueno, vamos a hablar un poco de economía. En realidad vamos a hablar de un contexto muy perjudicial que hay en el mundo laboral, por distintas razones, saben ustedes, no les voy a hacer un tratado de el impacto tecnológico en el mundo laboral, pero hoy se conoció que en Alemania 3 empresas que son base del sistema industrial alemán, Alemania, que es Telecom con K, que no tiene nada que ver con la Telecom Argentina, pero que se ocupa de comunicaciones. Siemens, que es más conocida, ¿no? Electrónica, y Volkswagen, las 3 empresas madres de la industria alemana, van a despedir de aquí hasta fin de año más de 10.000 empleados. El extremo es Volkswagen, que piensa despedir 15.000 empleados, producto de la crisis que está viviendo Alemania y que también es emergente esa crisis de lo que está costándole al continente europeo la guerra en la que se embarcó la OTAN apoyando a Ucrania contra Rusia. Mientras Rusia redefinió su estrategia de aliados con China, Alemania parece haber colapsado económicamente en beneficio de los Estados Unidos. Ya lo había dicho Putin en su momento. Europa se embarca en una guerra próxima y lo primero que pierde es energía, la provisión de energía que se la tiene que comprar ahora a los Estados Unidos. Primer beneficio. Segundo beneficio, se reactivó la industria armamentística de los Estados Unidos, que la semana que pasó bajó la tasa de interés de referencia, que es la tasa que establece la FED, que es como si fuera nuestro banco central, la Reserva Federal de los Estados Unidos, en medio punto. Putin había dicho en su momento, Estados Unidos no solo que quiere llevar a la horca a Europa, sino que además le está vendiendo la cuerda para que lo haga. Bueno, algo de esto está empezando a ocurrir. Mientras los números de la economía norteamericana han mejorado, los de la economía europea han empeorado. Y el estandarte de esa situación es Alemania, con lo cual ahí hay riesgos laborales muy concretos. Pero en todo el mundo está pasando. En la Argentina, ni hablar, porque saben ustedes que se han confirmado que son 237.000 puestos de trabajo los que se perdieron. Son pocos los países de Latinoamérica que recuperan puestos de trabajo, entre ellos Brasil, que fue el segundo país del mundo que más creció en el mes de agosto. En este contexto, el Banco Mundial el Banco Mundial para Latinoamérica emitió una advertencia respecto de que en el contexto de dificultades laborales de los países latinoamericanos, que nos incluye, las mujeres están padeciendo aún más las circunstancias de empleo adversas. Y lo vamos a resumir en unos puntos que el propio Banco Mundial destaca. El 36% de las mujeres que trabajan, 1 de cada 3 mujeres que trabajan, lo hacen a tiempo parcial, mientras que el 16% de los hombres, es decir, que ahí hay 20 puntos de diferencia, mientras que las mujeres tienen menos posibilidades laborales, las que trabajan lo hacen a tiempo parcial. Y los hombres tienen solamente un 16% del porcentaje de empleo en ese régimen. Vamos al próximo dato. Respecto de la
tasa de pobreza por grupo de edad. Las mujeres de entre 25 y 35 años tienen 7 puntos porcentuales más probabilidades de ser pobres que los hombres de la misma edad. Tráiganlo a la República Argentina en este presente y van a advertir rápidamente respecto de esta circunstancia. Las mujeres entre 25 y 35 años tienen 7 puntos porcentuales más probabilidades de ser pobres que los hombres de la misma edad. Vamos a los hogares en los que una mujer cría sola a sus hijos. Son 2 veces más propensos a ser pobres que el hogar promedio. Las mujeres que crían en soledad, son jefas de familia, monoparentales, esos hogares tienen 2 veces más de posibilidades de caer en la pobreza en donde los hogares son conducidos por los hombres, por esta diferencia histórica que hay en la recomposición que reciben unos y otros. Los hogares en los que una mujer cría solo a sus hijos ganan solo $8.40 al día. Bueno, aquí es un promedio de Latinoamérica, ¿no? De toda Latinoamérica, que habrá que mensurarlo según cada país. $8.40 al día. En promedio, frente a los $14, casi 15 al día en el hogar promedio de la región. Es decir, que el ingreso en los hogares donde la mujer cría solo a sus hijos es el 50% casi del ingreso de los hogares promedios de la región. La próxima referencia estadística del Banco Mundial respecto de cómo las mujeres en contexto de crisis laboral la padecen aún más. El 68% de las mujeres son parte de la fuerza laboral frente al 93% de los hombres. Y aquí se nota mucho la diferencia. Mientras que el mundo laboral en promedio, recordemos que son datos del Banco Mundial para toda Latinoamérica, el promedio de ocupación entre hombres y mujeres es sustancialmente diferente. Los hombres tienen en promedio un 87% de ocupación, mientras que las mujeres un 61%. Están fuera de la fuerza laboral o desempleados, mucho más las mujeres, casi en un 40%, un 39% que los hombres. Y para finalizar, el 47% de las mujeres que trabajan lo hacen en el sector informal. Aquí en la Argentina, dependiendo de las regiones, los niveles de informalidad se han acrecentado muchísimo en los últimos años. Las últimas 2 gestiones, con Cristina, con Macri, también con Alberto Fernández y ahora ni hablar, el nivel de informalidad. Se ha perdido empleo registrado, ha aumentado mucho el empleo informal. Bueno, este 47% de las mujeres en el sector informal es un promedio de toda Latinoamérica, pero en la Argentina estamos hablando de niveles del 30 al 40%, por debajo del promedio de la media latinoamericana. Y las mujeres están en el 47, casi en el 50. Son malos tiempos para ser trabajador. Y eso que no abordamos, Ezequiel, el tema ingresos. Sí. Son malos tiempos para ser... Estamos hablando de tener trabajo. Segundo, son malos tiempos para ser mujeres y enfrentar los desafíos del mundo laboral porque están más desempleadas. Trabajan menos tiempo que los hombres porque consiguen trabajos parciales. Los part-time, claro. Y además tienen un alto nivel de informalidad. Y cuando consiguen trabajar, les pagan menos. Y cuando son jefas de hogar, sus ingresos son la mitad de cuando hay hombres jefes de hogar. Un escenario que, si bien es cierto que desde lo cultural ha cambiado mucho respecto de los paradigmas y se va hacia una igualdad de género en muchos aspectos, en el mundo laboral es el mundo más retrasado respecto de esas igualdades que esperemos algún día lleguen en el trabajo, no solo en la Argentina, en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Pero la idea que tenemos es que se vienen tiempos difíciles en el mundo para los trabajadores. Y sabe usted, cuando algún problema se registra en el mundo, a nosotros siempre nos pega más. Totalmente. Gracias, Guillermo. Así son las cosas. Hasta mañana, Ezequiel, un gusto.